A finales de 1991, el mundo experimentó una nueva realidad, la disolución de la Unión Soviética. Esto fue celebrado por las élites del poder global como una supuesta victoria de Occidente frente a lo que ellos consideraban la principal amenaza, el comunismo. Desde su independencia del bloque soviético, Armenia mantuvo su cercanía con Moscú, a diferencia de otras exrepúblicas de la Unión que una a una sucumbieron al expansionismo de Estados Unidos y sus aliados en Europa. La historia de Armenia ha estado muy ligada a Azerbaiyán, con quien no solo comparte una amplia frontera, sino que ambos países sostienen un conflicto armado por el enclave territorial de Nagorno-Karabaj, una región que tanto Armenia como Azerbaiyán reclaman luego de la disolución de la URSS y se ha convertido en uno de los conflictos más largos y sangrientos de las últimas décadas. Pero ¿qué hay detrás del reclamo territorial? Pues intereses geopolíticos y económicos. Quien controle Nagorno-Karabaj asegura una ruta comercial y geoestratégica por su salida al Mar Negro. Y por otro lado, también buscan cercar a Rusia, cuya única salida al mar Mediterráneo es por el Mar Negro. La reanudación de las hostilidades el pasado mes de septiembre del 2020 culminó con un acuerdo de cese al fuego entre las partes, pero con la mediación de Turquía y Rusia el 10 de noviembre del 2020 esto no se mantuvo así. Este acuerdo ha provocado un clima de rechazo en el país armenio, ya que es visto por la Fuerza Armada como una capitulación por parte del primer ministro de ese país, Nikol Pashinyan. Esto no es nuevo. Sectores extremistas en el país caucásico han venido boicoteando históricamente los acuerdos de paz, encaminados a poner fin al conflicto entre armenios y azeríes. Nagorno-Karabaj es la joya de la corona y vamos a poner el punto en ello. Las raíces del conflicto en el Alto Karabaj datan desde finales de la década de 1980, con el auge separatista que impregnaba en las repúblicas soviéticas. Esta región, formada por una población étnicamente armenia cristiana en su mayoría, votó el 10 de diciembre de 1991 por la creación de la República de Nagorno-Karabaj con un 99,8% de los votos. Las escaladas militares venían en ascenso durante este periodo, llegando a su punto álgido en el año 1992. 2 años después, y gracias a la mediación de Rusia y el grupo de Minsk, Armenia y Azerbaiyán llegaron a un acuerdo de alto al fuego para frenar la guerra. Las hostilidades se reactivaron en el año 2016 en la conocida Guerra de los 4 días, que supuso el primer avance de las fuerzas azeríes en territorio del enclave. En el año 2020 hubo múltiples enfrentamientos entre Ereván y Bakú, destacando las escaramuzas en Tavush, Tobuz en el mes de julio. La mañana del 27 de septiembre de 2020, en un discurso de más de 7 minutos, el primer ministro armenio, Nikol Pashinyan, afirmó que Nagorno-Karabaj estaba siendo víctima de una agresión azerbaiyana. Bakú, por su parte, enfatizó haber lanzado una contraofensiva tras haber registrado ataques a gran escala por parte del ejército armenio contra sus posiciones en la primera línea de la zona de conflicto. En respuesta a los enfrentamientos, Armenia, la autodenominada República de Artsaj y Azerbaiyán introdujeron la ley marcial y el toque de queda en sus territorios. Los enfrentamientos en el enclave continuaron durante 44 días, en las que las fuerzas azeríes, respaldadas por Turquía, avanzaron sobre el territorio de Nagorno-Karabaj. Luego de tomar Shusha, la segunda ciudad más grande de esta región y ubicada a solo 11 kilómetros de la capital, Stepanakert, el 10 de noviembre se firmó un acuerdo de cese de hostilidades entre Azerbaiyán y Armenia, auspiciado por Ankara y Moscú. Durante 6 semanas de confrontación militar, al menos 5.600 personas entre civiles y soldados fallecieron. Esta cifra corresponde a la dada por el presidente ruso Vladimir Putin en octubre pasado.
Como parte del acuerdo, la Federación de Rusia está desplegando a lo largo de la línea de contacto en Nagorno-Karabaj y del corredor de Lachin una fuerza de mantenimiento de paz de al menos 2.000 soldados, 90 vehículos blindados, 380 vehículos de motor y unidades de equipo especial. Dentro de los próximos 3 años, se esbozará un plan para la construcción de una nueva ruta a través del corredor de Lachin para proporcionar una conexión entre el Alto Karabaj y Armenia. Las fuerzas de paz rusas se reubicarán posteriormente en proteger la ruta. La firma de este acuerdo tripartito de cese de hostilidades establece el retorno del 30% del territorio en disputa a Azerbaiyán, así como 3 importantes distritos ocupados por Armenia desde hace más de 2 décadas. Luego de la firma de este acuerdo, miles de manifestantes tomaron las calles de Erevá, la capital de Armenia, pidiendo la renuncia del primer ministro Nikol Pashinyan, al que acusaron de traición a pesar que esta decisión estuvo basada en un análisis de la situación de combate. La crisis política acontecida en el país ha escalado en tensiones entre el Estado Mayor del Ejército y el Ejecutivo de Armenia, al que la cúpula castrense ha acusado de incapacidad en la toma de decisiones que beneficien al país. Hoy, 9 de noviembre, el presidente azerí Aliyev, el primer ministro armenio Pashinyan y la presidencia rusa firmamos un acuerdo declarando un alto al fuego total y cese de todas las actividades militares en la zona del conflicto de Nagorno-Karabaj. A la medianoche del 10 de noviembre, tiempo de Moscú. Hay un solo Estado azerbaiyano, multiétnico, multiconfesional y progresista. Todos los ciudadanos de Azerbaiyán, representantes de todos los pueblos y religiones, viven aquí normalmente, en paz y armonía. El pueblo armenio también vivirá así. No tenemos nada contra el pueblo armenio. Este es un gran éxito para Azerbaiyán, una gran victoria. Se ha recuperado la tierra que había estado ocupada durante 30 años. Firmamos este acuerdo porque no teníamos ninguna alternativa. Pido a los ciudadanos de la República de Armenia que mantengan la calma y se unan. Desafortunadamente, la lucha aún no ha terminado, pero esperamos que la lucha termine pronto. No encuentro las palabras para decir cómo me siento. Los delincuentes que firmaron este tratado han derrotado a nuestro pueblo. Nuestros soldados no han sido derrotados. Nuestros generales no han sido derrotados. Nuestros oficiales no han sido derrotados. Son nuestras autoridades que han sido derrotadas por sus políticas. Estoy muy contenta de que estemos en las calles a las 6 de la mañana. Espero ondear esta bandera en nuestra ciudad de Shusha y en todo Karabaj. Esta profunda crisis política e institucional tiene sus raíces en los resultados del reciente conflicto en el Alto Karabaj. El jefe de gobierno armenio, Nikol Pashinyan, propuso el pasado 1 de marzo una reforma constitucional como una solución al clima de tensiones que afecta a la nación. En esta narrativa, Pashinyan ha acusado al ejército de intentar ejecutar un golpe de Estado contra el gobierno. En el contexto de esta crisis política en el país, el presidente de Armenia, Armen Sarkisian, sostuvo una reunión con el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, así como los distintos representantes de la oposición. Hay una propuesta sobre la mesa para solucionar el conflicto y es una reforma constitucional. ¿Tendrá asidero esta propuesta? Perder la guerra, perder los territorios para Armenia ha sido un golpe brutal y creo que el gobierno tiene, no sé si los días, pero sí las semanas contadas, porque ya se presume un golpe militar. No creo que haya una salida, digamos, una salida política a esto, ¿no? Porque ya hubo el segundo jefe del ejército fue despedido por el primer ministro, fue dado de baja y eso provocó la demanda de más de 40 generales diciendo que se lo mantenga en el cargo. Incluso el general destituido ha pedido esta semana volver a ser
reincorporado. Y las manifestaciones en las calles de Erbil, que es la capital armenia, bueno, son cada vez más numerosas, pidiendo la cabeza del primer ministro, a quien han puesto como responsable de la derrota. Por eso considero que no va a haber demasiado tiempo para una salida política, y si la estructura, digamos, gubernamental se mantiene, va a ser porque renuncie el primer ministro, ¿no es cierto? Si no, creo que nos aproximamos a la posibilidad de un golpe militar, estrictamente. En el año 2016, un grupo armado irrumpió en un cuartel policial de la capital de Armenia y tomó como rehenes a una decena de agentes del orden público. El objetivo era que liberaran a su líder extremista acusado de posesión ilegal de armas y explosivos. Pues esta ala reaccionaria de la oposición aboga por la reactivación del conflicto con Azerbaiyán y un mayor acercamiento con Occidente, con el único objetivo de ponerle fin a las relaciones de Armenia con Rusia. Una injerencia de Occidente utilizando un personaje local construido como excusa. Un guión ya repetido en otros países. En Rusia, por ejemplo, Navalny. En Latinoamérica, Juan Guaidó y Yanine Áñez en Bolivia. ¿Cuál es el objetivo de estos grupos radicales en el seno de la oposición que hoy acusan al primer ministro de traidor? Considerado un héroe de guerra del conflicto de Nagorno-Karabaj en los años 90, Jirair Sefilian es el líder de la formación Parlamento Constituyente y un agudo crítico de la posición del Ejecutivo de Ereván en la cuestión de Karabaj, por lo que cuestionaba en su momento la cercanía de este con Rusia, mientras exigía la reanudación de las hostilidades contra Azerbaiyán en el contexto de la Guerra de los 4 días ocurrida en el año 2016. Sefilian más tarde se vinculó con el exministro de Relaciones de Armenia, Rafi Hovhannisyan, que junto al ex candidato presidencial, Levon Ter-Petrosyan, habían formado el núcleo de las manifestaciones antigubernamentales de 2015 denominadas como Ereván Eléctrico. El investigador y analista Tony Cartalucci aseguró que estas protestas fueron lideradas por los mismos colaboradores de Estados Unidos que participaron luego en las del año 2016. Estas manifestaciones estaban encaminadas en ese entonces a forzar un cambio de régimen político a uno pro-occidental más inclinado a Wall Street, Londres y Bruselas. Entre los actores de esa estrategia de golpe suave se encontraba el activista David Zanazarian del partido Heritage, el cual está asociado con la institución armenia denominada Iniciativa Nacional de Ciudadanos, o NCI por su sigla en inglés. El investigador estadounidense destacó en el sitio web New Eastern Outlook que la NCI recibió fondos de la ONG norteamericana National Endowment for Democracy, NED, para sus conferencias, una de las cuales se realizó en abril de 2011 para supuestamente favorecer el intercambio de conocimientos entre armenios y agrupaciones civiles del este de Europa. En este contexto, el ataque terrorista ocurrido en Armenia la mañana del 17 de julio del 2016 coincidió con el del 18 de julio en Almaty, Kazajistán, que dejó un saldo de 7 policías fallecidos. A esta narrativa se suma el intento de golpe de Estado en Turquía registrado 2 días antes, que causó más de 290 muertos entre civiles y oficiales y al menos 1.400 heridos. Según el portal ruso geopolítica.ru, en el año 2019, la Rand Corporation, un tanque de pensamiento de Estados Unidos acusado por varios analistas por sus vínculos con el Pentágono y la CIA, publicó un informe denominado Extendiendo a Rusia, competir desde un terreno ventajoso, en el cual se detalla la estrategia implementada por Estados Unidos para socavar geopolíticamente a Rusia. El documento describe una metodología que abarca el ámbito económico, sanciones y boicot a los proyectos energéticos rusos, la expansión de las fuerzas militares de la OTAN en Europa y el despliegue de una campaña de guerra sucia desde Occidente. Es decir, el conflicto en el territorio
Nagorno-Karabaj no es nada casual. Algunas personas quieren arrastrar al ejército a procesos inconstitucionales. Este es un intento de golpe, pero la gente no permitirá un golpe militar en Armenia. El ejército no puede participar en los procesos políticos. Debe obedecer al pueblo y a las autoridades electas. A pesar de sus fuertes vínculos con Rusia en el plano militar y de seguridad, Armenia ha venido estrechando cada vez más sus lazos con Occidente debido en gran medida a la actividad de la denominada diáspora armenia en esos países, es decir, la oposición. En Estados Unidos, el Comité Nacional Armenio de América, o ANCA, es un importante grupo de presión que mantiene estrechas relaciones con los legisladores de las cámaras del Congreso y la bancada armenia, los cuales persiguen objetivos de interés para este país. Pero, ¿qué papel desempeña este lobby en la configuración de la política interna y externa de Armenia? El peso político, las relaciones familiares, sí son muy fuertes y creo que los armenios fuera de su país de todas formas se hacen escuchar, ¿no es cierto? Así que pueden influir también de manera importante y más si son de Estados Unidos, de Francia, de países occidentales, donde todavía se sigue considerando cualquier alianza con Rusia un pecado, ¿no es cierto? Entonces, asustados por la gran prensa occidental, trabajarán para romper cualquier tipo de alianza con Rusia, pero no les conviene. Es prácticamente un absurdo pensar que eso se puede realizar, ¿no es cierto? Desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de representación, Rusia tiene muy buenas relaciones con Armenia, pero también las tiene con Azerbaiyán. Entonces, no creo que digamos, la salida sea de alguna manera distanciarse de Moscú, ¿no? Le decimos al ministro de Relaciones Exteriores que no se puede ser neutral cuando se trata de un conflicto con un Estado que declara la guerra a otro Estado. No se puede ser neutral cuando un Estado viola el alto el fuego, que ha sido instituido por la comunidad internacional. Hay que tomar efectivamente medidas para apoyar al Estado que está siendo atacado. No se puede ser neutral, no es posible. Neutralidad significa complicidad. Nosotros, los armenios, tenemos una sola riqueza. No tenemos petróleo, no tenemos acceso al mar, tenemos una diáspora. Ellos dicen un pueblo, 2 estados, y nosotros decimos un pueblo, 100 estados. Los resultados del conflicto de Nagorno-Karabaj han avivado el ultranacionalismo más ortodoxo en el interior de Armenia, y ese nacionalismo que raya en radical aboga por una guerra directa con Azerbaiyán para terminar de apropiarse del territorio. Esta situación política no es para nada nueva. En el año 2018, una revolución de color llevó al poder al primer ministro en funciones, Nikol Pashinyan, por lo que este clima de tensiones amenaza con repetir una nueva revolución de terciopelo. Pashinyan ha denunciado un golpe militar en curso orquestado desde la oposición y la cúpula militar. Es decir, está recibiendo una cucharada de su propio chocolate. Los proyectos económicos y energéticos como el Turkish Stream, que beneficiaría a Rusia y a Turquía por igual, se verían afectados en el caso de una escalada militar abierta en el Cáucaso Sur. Los expertos aseguran que en el reordenamiento postsoviético del Cáucaso, un conflicto armado extraterritorial beneficiaría a largo plazo a la OTAN. ¿Por qué? Porque sin duda desestabilizaría la región con un fin último: presionar a Moscú desde sus fronteras. Pusimos el punto en la I.